de modelo. Yo creo que sí es importante que por lo menos los profesores utilicen esa idea que algunos teóricos europeos han empleado sobre la noción de pensamiento implícito, que tiene que ver con la idea de cómo los profesores, independientemente de la existencia de un modelo o no, de su interiorización o no, independientemente de las perspectivas o las características que éste tenga, tienen un modo o una manera de adaptar y de interiorizar a sus propias prácticas las nociones, los conceptos que en un momento dado tienen en un principio el propósito de orientar la práctica. Es decir, tendría que establecerse un diálogo permanente entre los sujetos reales y concretos que desarrollan prácticas educativas diferenciadas, heterogéneas, en contextos diversificados, interculturales, con las demandas que en un momento dado los modelos plantean a nivel de principios fundacionales. Es decir, tiene que haber un efecto de contrastación permanente entre lo que demandan los planteamientos a nivel de tipos ideales de prácticas y los procesos concretos que los sujetos desarrollan. Es decir, los modelos sí tienen una función orientadora y es muy importante, porque de alguna manera ese carácter teleológico que tiene implícito el modelo es porque precisamente tiene la pretensión de llevar a un lugar determinado el desarrollo de la práctica. Entonces yo creo que sí es importante que por lo menos quienes desarrollan una práctica educativa estén pensando, reflexionando y revisando de modo continuo, de manera crítica, el modelo con el que ellos están pretendiendo orientar el trabajo que implementan en los distintos ámbitos educativos. ¿De alguna manera? Bueno, las clasificaciones son siempre provisionales e históricas, responden a determinados patrones. Hay siempre un modelo epistemológico que subyace detrás de las mismas. Pudiéramos en un momento dado, si habláramos de modelos en términos generales, hablar a grandes rasgos, sin la pretensión de excluir, de tres grandes modelos que por lo menos operan en los discursos y en las prácticas educativas de nuestro contexto. Y uno de ellos es pues el que ya cité anteriormente, de corte positivista, nomotético deductivo. El segundo modelo podría ser un modelo más de corte hermenéutico crítico o dialéctico, como se le ha pretendido llamar, y pudiéramos hablar también incluso de un modelo tecnologizador o tecnologizante, que es el que de alguna manera se ha venido imponiendo en nuestros contextos educativos recientemente. Es decir, modelos en donde se hace prevalecer el papel que desempeñan las herramientas y los usos de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, pero ausentes muchas de las veces de una perspectiva fundacional y teórica que lo sustente y que tenga una propuesta pedagógica específica. Digo, recientemente también en ocasiones se ha confundido mucho la idea de modelo con la idea de modalidad, que creo que es una discusión muy importante, porque de repente pareciera que la modalidad, al menos en los usos y en las prácticas de algunos sujetos, fuera el modelo mismo. Es decir, cuando la modalidad es un medio, es una herramienta para operar una perspectiva o un horizonte teórico-metodológico específico, y no es el modelo per se lo que se está en un momento dado operando. Sí es importante
al menos en estas perspectivas, y ya hay quienes han venido haciéndolo, han introducido como un elemento fundamental el aspecto pedagógico y la perspectiva y el horizonte que vendría siendo otorgado y proporcionado por el modelo, que de alguna manera tiene combinaciones de diverso tipo. Es decir, por ejemplo, ahora en el caso de esta última perspectiva, hay quienes han hecho combinaciones muy felices entre tecnologías, constructivismo y modelos humanistas. Y bueno, se ha hablado incluso de perspectivas comunicacionales, pero bueno, difícilmente pudiéramos tener una clasificación definitoria. Más bien lo que tendríamos que pensar es cómo a partir de estos modelos, de estas modalidades y de este abanico de propuestas pedagógico-didácticas que tenemos, podemos integrar un modelo diferente que nos permita seguir conservando el elemento comunicativo, humanista y emancipador que la sociedad en estos días requiere. Desde su perspectiva, ¿el modelo debería de obedecer entonces a la práctica docente o la práctica docente debería de estar permeada por el modelo? A mí me parece que debe haber un juego dialógico entre ambos. Es decir, los modelos son provisionales, históricos y en consecuencia finitos. Responden a determinado tipo de necesidades teórico-prácticas que están determinadas por el contexto y el desarrollo mismo de la sociedad. Entonces, habría que, para mi gusto, introducir un tercer elemento que tendría que ver con cuál es la filosofía de la educación o la ética educativa de la que estamos partiendo para pensar en cuáles son los propósitos, los objetivos y las finalidades de educar, como lo diría Edgar Morin, en esta época planetaria o en esta edad planetaria. Es decir, cómo podemos articular una perspectiva que por un lado le proporcione a los sujetos los requerimientos, las herramientas teórico-conceptuales y metodológicas que les permitan enfrentar los nuevos problemas y los problemas emergentes que estamos viviendo actualmente. Es decir, casarnos con la idea de un modelo definitivo, absoluto, en esta época, me parece que no, lo único que nos hace es correr el riesgo de su fracaso. Gracias. Y por último, en la búsqueda de información respecto al tema de modelos educativos, ¿hacia dónde debería de dirigirse desde su perspectiva la búsqueda del investigador, teóricamente hablando? Bueno, a mí me parece que sí en principio es fundamental que alguien que se dedica a hacer investigación científica en educación tenga un conocimiento amplio y profundo, tanto a nivel histórico como a nivel sincrónico, de cuáles son las tendencias más importantes que en un momento dado están operando y determinando el devenir y el decurso de los distintos modelos. Pero también es fundamental que se pongan permanentemente a prueba. Es decir, no podemos quedarnos solamente al nivel de la construcción discursiva, sino que tenemos que pensar en cómo estas distintas tonalidades discursivas podemos ponerlas a prueba permanentemente en la acción educativa. Es decir, esto requeriría, por un lado, de que sí efectivamente hay que tener un arsenal conceptual importante que nos permita situarnos, que nos permita como investigadores saber en qué contexto nos estamos moviendo, quiénes son nuestros interlocutores, frente a qué posicionamientos estamos en un momento dado, por decirlo así, discerniendo, combatiendo, discutiendo o estableciendo diferencias, porque eso precisamente nos permite reposicionar y plantear con claridad la perspectiva que podemos ofrecer en el campo de la